el análisis y la información. Altibajos que mueven intereses políticos, la lucha anticorrupción lentamente avanza, pero cada progreso implica también retrocesos para coger impulso. Están próximas la selección de los jueces de la nueva Corte Nacional y la ejecución de la sentencia en el caso Sobornos. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días, un saludo cordial y buenos días a la audiencia. Buenos días también. La comisión ha anunciado que se retira como vedor prácticamente del proceso de selección de jueces nacionales organizado por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no marcha transparentemente? El día 17 de agosto, la Comisión Nacional Anticorrupción comunicó al Consejo de la Judicatura su voluntad, además por la existencia de un convenio entre la Judicatura y la Comisión, de hacer Contraloría Social en atención a las circunstancias que el país demanda para que este sea un proceso absolutamente claro. Informamos quiénes iban a ser, además, las personas que a nombre de la Comisión iban a ayudarnos en esta tarea de la Contraloría Social. Déjeme decirle, Stephanie, personas como León Roldós, María Leonor Jiménez, Obeida Aragundi, Rubén Morán Sarmiento, Gustavo Medina, César Red, por dar algunos nombres, Patricio García, Javier Cuadro, Marcelo Roballo, Carlos Heredia, Ángel Ballesteros y otros más, habían asumido el compromiso de estar en esta actividad de la Contraloría Social. Pidieron varios documentos, pidieron una serie de informaciones a través de la comunicación del 17 de agosto y la respuesta la recibimos el 3 de septiembre. En la respuesta firmada por el director general de la Judicatura se nos señalaba textualmente que parte de la información que nosotros requeríamos era de carácter personalísima, confidencial y que por lo tanto no estaba sujeta al principio de publicidad. Ahora, pero aquí el vocal del Consejo de la Judicatura nos dijo en contacto directo que, por ejemplo, de los 100 postulantes que ya habían pasado a la fase de revisión de méritos, que ya habían entregado los 100 expedientes también a ustedes. Yo estoy hablando de la comunicación de respuesta del 3 de septiembre, lo que obligó que el 15 de septiembre nosotros cursáramos la comunicación a la Judicatura, señalándoles que en estas condiciones nosotros nos retirábamos de la Contraloría Social. Ok, entonces pues si para nos decían tenerlo que todo claro, es eso les entregaron después, para tenerlo claro, eso lo entregaron después, es decir, primero hacen el pedido, les dicen, oigan, esto es información prácticamente que no se va a compartir, y luego lo de las carpetas les entregan, pero ya cuando ustedes habían dicho, entonces así no vamos a poder trabajar, porque lo que tanto se publicitó justamente fue que ya iba a ser un proceso transparente, con vedurías, con los nombres que usted menciona, además en este caso para la veduría. El día 16 que nosotros le anunciamos al país que nos habíamos retirado, todavía no teníamos la información sobre lo que usted me acaba de señalar. Luego entiendo que llegó la información que hay algunas cosas que están puestas. Yo suelo decir de la siguiente manera: allí están los pantallazos, uno encuentra entonces datos, pero ¿cómo se llegaron a los datos? ¿Por qué se anuló a 1, 2 o 5 o 20, lo que sean, concursantes? ¿Cuáles fueron los elementos? Etcétera, etcétera. De tal suerte que fueron los miembros, entre otros los nombres que yo he señalado esta mañana, de jurisconsultos, de académicos, profesionales del derecho, que nos señalaron que después de un mes y pico de no contestarnos nada y contestarnos luego el 3 de septiembre en los términos en los que yo he señalado, no cabía que siguiésemos adelante. Debo decir de todas formas que el mismo 3 de septiembre, cuando recibimos esta nota, hubo una reunión entre la Comisión y la Judicatura. Yo vi allí un buen ánimo de la presidenta, del doctor Moreno, por ejemplo, respecto de este tema. Pero
las cosas son concretas. Los abogados dicen que todo va por escrito. Lo escrito es lo que yo acabo de señalarles y el 15 se envió la comunicación, 16 dejamos de hacer la Contraloría Social. Con eso claro sobre por qué ya no están siendo parte de este proceso, hablemos de la sentencia condenatoria del caso Sobornos. Es una sentencia que alcanza precedentes históricos por varias razones, pero ¿qué falta para que se ejecute? ¿Qué falta para que se cumplan las condenas? Que no siga pasando que sentencian cuando aún con un grillete ya se han ido del país, se lo sacan del tobillo y hasta dejan nota de despedida. ¿Es utópico pensar en la extradición de los prófugos que deben ser apresados? Yo creo que sobre el tema sobornos, la fiscal ha hecho un trabajo muy importante que debe ser reconocido. Lamentablemente habría que averiguar bajo quiénes estuvo la responsabilidad del control de los que estaban ya enjuiciados, de aquellos que tenían grilletes, de aquellos que iban a ser sancionados, porque la casualidad da que antes de las sentencias se despiden del país aquellos que han atracado al Ecuador, de tal manera que habría que encontrar también esas responsabilidades. Ciertamente que ahora debemos avanzar en otros temas. Y entonces, como la fiscal ha dado un paso importantísimo en esta materia, nosotros de manera pública le volvemos a insistir y a decirle, allí está el caso completo de Odebrecht, que ya hay que desmenuzarlo y hacerlo con la prontitud del caso. El tema de la deuda externa, lo propio, aquello que significó entregar recursos para la supuesta reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas, también hay que hacerlo. Refinería del Pacífico, Caminosca, casos que, siendo emblemáticos e importantes de la lucha anticorrupción, deben avanzar. Creo que los fugados, y que son la mayoría de los que fueron sentenciados, las autoridades competentes deben buscar los mecanismos para traerlos al país. Pero queda la otra tarea, Stephanie, la tarea de la recuperación de los dineros. Esta es una tarea fundamental en la que todos deben entrar con paso firme, porque lo que ocurre es que se están dando vacaciones, exportamos pillos del país, exportamos gente que han asaltado al país, pero además se van con los recursos. Y eso es lo que no quiere seguir viendo la gente. Por eso pregunto, cuando usted habla de esa responsabilidad de todos en recuperar lo robado, también hablemos de las responsabilidades en la Asamblea. Si quieren, pueden, con la legislación existente, decir que faltan normas, que faltan leyes. ¿Es pretexto para alargar la ejecución, además de que las leyes no son retroactivas? Pero es que cuando hablamos de la Asamblea Nacional, desgraciadamente hablamos de una institución que está vacante. Fíjese usted, no existen acciones reales porque ahí están gentes vinculadas al tema de los diezmos, gentes vinculadas a repartos de hospitales, gentes vinculadas a una serie de trafacías que no hacen sino demostrarnos que, con salvo algunas excepciones, como toda norma, evidentemente ha habido una asamblea entregada de alguna manera también a la corrupción. ¿Cómo podían luchar contra la corrupción si los miembros de la comisión, algunos de ellos, ahora prófugos, estaban vinculados al asalto al país? Hablo de Mendoza, hablo de Azuero, los dos asambleístas, por ejemplo. Creo que la Asamblea Nacional ya perdió el año hace muchísimo tiempo. Ahora le cabe al país buscar asambleístas que evidentemente tengan la capacidad de retomar aquello que no se ha hecho y, sobre todo, saber qué hacer en el próximo proceso eleccionario. Al país le corresponde aquello. Ahora, déjeme decirle una cosa. ¿cómo no? Sí, le escucho. Bueno, le iba a decir que si bien es claro que han perdido el año, los asambleístas, del año todavía no acaba, y cuando quedan todavía meses y cuando se habla de la reestructuración de esta nueva comisión de fiscalización en una asamblea que está hundida en este descrédito sin precedentes según los propios sondeos de opinión, a la reorganizada comisión de fiscalización, que fue más conocida como la comisión de archivo, porque la investigación de fiscalía en el caso Pedernales involucraba a varios asambleístas, preside ahora Helio Peña, un asambleísta de Pachacútec, el nuevo presidente, que anunciaba lo siguiente. Escuchemos. Tienen que seguir el curso normal desde la función judicial, procesarlos, la fiscalía que formule cargos y obviamente
a la Asamblea le corresponderá hacer lo que le toca, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, si así lo piden los jueces y juezas, tomando en cuenta que lo estamos haciendo. La semana pasada mismo se le ha levantado la inmunidad parlamentaria a un asambleísta para que la función judicial, los jueces correspondientes, sigan el curso normal de sus procesos judiciales penales en este caso. Esto es lo que resta por hacer a la Asamblea, levantar la inmunidad cuando corresponda, ver lo que hace la justicia, o como ustedes, como comisión, por ejemplo, sin tener todas las facultades que tienen los asambleístas, han podido investigar cuando se quiere. Cuando se tiene compromiso con el país, cuando no se quiere hacer de la investigación y de la lucha anticorrupción ninguna plataforma, es posible avanzar en un trabajo de lucha anticorrupción con la seriedad que corresponde. Este no es un tema para lucirse ni es un tema mediático. Esto es estabilidad con el país. La Asamblea, el presidente el presidente de la comisión tiene buenas intenciones. El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, pero ciertamente ya los tiempos son cortos. Y entonces ojalá por lo menos sean capaces, por ejemplo, de poner donde debe estar o de ponerle donde debiera corresponder, por ejemplo, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Se anuncia un juicio contra él, que todos sabemos la condición, no sé cuál es, si el padre Tuárez o el actual, una competencia por ver el descalabro de los que descalabran a la institución y de las condiciones éticas de las personas, no sé cuál gana esa competencia. Pero bueno, la Asamblea Nacional ya le queda poco tiempo. Desgraciadamente es así, y creo que en el poco tiempo que le queda ya no hay el oxígeno suficiente. Están padeciendo también carencia no solo de oxígeno, sino ya de probidad. Usted dijo una cosa que es importante. Esta comisión se volvió la comisión de archivo. Quien la inauguró como comisión de archivo fue la persona que le ponía alfombra roja para que ingrese el señor Granz a la Asamblea. Me acuerdo, la señora Silvia Salgado. Desde allí despedazaron a lo que significa la comisión de fiscalización. Por eso, evidentemente, la organización de la sociedad civil debe mantener su trabajo en función de los intereses nacionales, sin ningún cálculo, y sobre todo con la responsabilidad que exigen momentos como los actuales, cuando el país ha sido asaltado y cuando evidentemente ya las sanciones comienzan a llegar. Ahora, si no se muestra tan esperanzador sobre lo que pueden pasar en los próximos meses en la Asamblea, hay algo que también está en contexto. El CAL acaba de autorizar, después de varios meses, un inicio del proceso del juicio político contra el ministro de Finanzas. También autorizó el juicio contra la ministra de Gobierno, contra el presidente del Consejo de Participación al que usted hacía referencia. Pero ¿no teme que con esto, que los va a mantener ocupados, podrían intentar más bien desviar la atención de las irregularidades de los propios asambleístas que tienen que ser investigados, tratar de recuperar un poco su imagen con chivos expiatorios? Yo pienso que ya es tarde todo lo que pueda hacer la Asamblea, desgraciadamente. Yo confío en las buenas intenciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, pero los tiempos han corrido y puede haber este riesgo que nos olvidemos de temas fundamentales dentro de la Asamblea que están vinculados a asuntos mucho más graves, y que nos olvidemos con el tiempo de temas como el de Mendoza o el de Azuero, y entonces estemos viendo si le levantamos o no la inmunidad a alguna diputada que estuvo en los diezmos. Sí, ya sabemos que han estado en los diezmos muchísimo. 60 asambleístas están con problemas de naturaleza diversa en el campo de lo que significa la responsabilidad ética y pública, de tal suerte que puede ocurrir aquello. Y simplemente las cortinas de humo no van a redimir a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional le redimirá la posibilidad de que gente con probidad pueda llegar a ella. Lo único. Lo segundo que puede redimirle a la Asamblea Nacional es el hecho de que termine su periodo, de tal manera que vamos a contar los días para su desaparición de los actuales asambleístas. Ojalá los nuevos no sean como los que se van.
El abuso con los carnets de discapacidad que abarcó al Ejecutivo, a la Asamblea, a la Función Judicial, al Consejo de Participación Ciudadana, es un tema que también investigaron desde la comisión. ¿Qué es lo que resta por ahí por hacer? Allí es importante encontrar también responsabilidades políticas. La ministra Guevara, la ministra Vance, en primer lugar, la ministra Espinosa, la ministra, la última, no recuerdo ni el apellido, tienen responsabilidades, que no sabían nada, que miraban hacia otras latitudes. Miraban hacia otras latitudes porque les convenía y dejaban hacer. Esas ministras tienen que responder sobre el tema que estamos hablando. Pero también la auditoría corresponde en un momento determinado al CONADIS. La auditoría al CONADIS es fundamental. Entre el 2003 y el 2012-2013, que pasa la competencia del Ministerio de Salud. Hay que hacer una auditoría real porque ese derecho al que tienen plena participación las personas con discapacidad no puede ser utilizado como un instrumento perverso como hemos podido constatar en el país. Ojalá la patria comience a removerse ya con firmeza sobre este asunto y que la lucha anticorrupción no sea parte de la farándula político-electoral. Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, acompañándonos hoy en contacto. Ha estado con nosotros. Gracias a usted, Stephanie. Buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.